presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Dios, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Oh, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más, quiero más, Amén. Qué lindo es poder anhelar, ¿no? Anhelar más y más de nuestro Señor. Y qué bueno es cuando podemos anhelar más y más de nuestro Señor, porque Él también anhela más y más de nosotros. Porque de esa manera podamos llegar a ser uno, como fue el suspiro de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, cuando Él dice: Señor, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y ese mismo anhelo, ese suspiro del Señor, tal cual lo tuvo también David, y aquellos valientes de él salieron irrumpiendo el territorio enemigo con tal de traerle un vasito de agua del territorio, porque él dijo: ay, ¿quién me diera de beber un traguito de agua del pozo de Belén? Porque tenía un anhelo, tenía un deseo, y ellos irrumpieron el territorio enemigo para traerle un poquito de agua. Y David, por supuesto, satisfizo, es decir, no lo tomó porque no era ese el punto, pero lo que sí vemos como aquellos valientes de David quisieron satisfacer el deseo del rey
para poder traerle un poquito para satisfacer ese deseo. De esa misma manera que nosotros podamos decir, yo quiero satisfacer ese deseo de nuestro Señor y ser uno con Él y ser uno con mi hermano y ser uno en toda la iglesia, que haya solo una iglesia en Uruguay. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta estrategia, inclusive que el Señor nos ha dado de 49-24, que ustedes son partícipes también. Qué lindo, qué lindo. Y esa es lo que denota una confianza que tenemos en que Dios está en el asunto. Y de eso te quiero hablar en esta tarde, en este lindo domingo. Espero que estés disfrutando en familia y que puedas estar también y que vayas a disfrutar de esto tan lindo que vamos a conversar ahora, de la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios, y vamos a hablar un poquito, bastante, de todas estas cosas tan hermosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hicieron un estudio por allí de la mitad de la Biblia y de todo, y nosotros hicimos un estudio paralelo y no nos coincidió mucho, pero más o menos por allí, por el capítulo 117, 118, está el medio de la Biblia, que hicieron unos 400 no sé cuántos versículos para un lado y para otro, y dio ahí en el 117, 118 la mitad de la Biblia. Pero lo importante de esto es que el capítulo 117, que es el más cortito de toda la Biblia y que te lo puedo hasta decir de memoria, dice, y lo voy a leer un poquito, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Claro, en un tiempo nosotros lo cantábamos y entonces claro me lo grabé de memoria, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, dice la Escritura, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y es bien cortito y lo podemos cantar, el sol iluminante. Pero eso me lo sé de memoria. Y el 119, que es el que viene después, te lo dejo a vos porque son solo 176 versículos y quiero que vos lo aprendas de memoria, y habla acerca de la ley del Señor. Pero el 118 es un salmo muy, muy hermoso, y el 118 se cantaban en las fiestas tradicionales, sobre todo en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de tabernáculos, que son los de Jalel, y son un salmo hermoso que tiene una denotación preciosa y está en el centro, por así decirlo, de la Biblia, y tiene algo muy importante. En ese salmo nos remarca la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de confiar más en el Señor que en los hombres, dice la Escritura. Y justamente en ese estudio que hicieron ahí, que no estamos muy seguros de que sea realmente el 118.8 el centro de la Biblia, pero dice justamente allí, en ese mismo versículo, está marcada la pauta que dice que mejor es, y ahí está el consejo, mejor es confiar en el Señor que en los hombres. Y de eso se trata esta palabra. En Él siempre podemos confiar. En esos salmos siempre se cantaba de que es necesario, que es imprescindible, que es fundamental, que es mucho más importante para nosotros tomar la decisión de poner, depositar, mirar, fijar nuestra confianza en el Señor antes que confiar en nosotros mismos y en los demás. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar tirados. El Señor siempre va a estar a nuestro lado y nunca nos va a dejar en la calle, en la vía, nunca, jamás. Él siempre va a ser nuestra fortaleza, siempre va a estar con nosotros porque Él nos ha creado y en Él tenemos que depositar nuestra confianza. Así que si nosotros por alguna circunstancia nos alejamos de Dios, comenzamos a depositar nuestra confianza en otro lado, no dejamos de confiar en Él como deberíamos de hacer, posiblemente vamos a cometer muchos errores, vamos a meter la pata muchas veces, vamos a alejarnos de Él y cometemos errores y fracasamos en la vida, y eso es lo que Él no quiere justamente, sino que nos quiere guiar a justicia, a caminos, a sendas de justicia y llevarnos por caminos eternos. Él siempre va a ser confiable. Y este versículo justamente, el que denomina en el centro de la Biblia, nos insta a cobijarnos, a ampararnos, a protegernos y a meternos y a confiar en nuestro Padre Celestial más que en las personas. Así que en conclusión, el Salmo 118.8 y el 9 también, que es hermoso, dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en los hombres. Y el 9 dice que es mejor, por supuesto, confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Entonces, en definitiva, codiarlo ahí el que tenés al lado tuyo y decirle, es cuestión de confianza. Es cuestión de confianza. Y de eso se trata, queridos. Es cuestión de confianzas. ¿En qué o quién está tu confianza? ¿En qué o en quién
está tu confianza? Según el diccionario, confianza, que viene de confiar, la Real Academia Española, tiene tiene más, pero para términos que nos interesa, tiene 4 connotaciones que yo te las quiero transcribir. En primer lugar, confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esperanza firme, digan conmigo ahí, esperanza firme. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. En segundo lugar, dice seguridad que alguien tiene de sí mismo. Yo me tengo confianza, dicen algunos. En tercer lugar, presunción y vana opinión de él mismo. Y en cuarto lugar, ánimo, aliento, vigor para obrar. Bueno, vamos a dejar esos 4 nomás. Entonces, la confianza, por un lado, la desconfianza, por otro, la usamos en todos los órdenes de nuestra vida. La usamos en nuestra relación interpersonal, es decir, cuando nos relacionamos con las demás personas. La usamos con nosotros mismos para denotar, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, con respecto a si tengo o no tengo confianza en mí mismo para hacer o para deshacer ciertas cosas. La usamos para tener una buena o no buena relación con el Señor. La usamos en todas las cosas, inclusive para describir situaciones cotidianas, diarias en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un trato íntimo o familiar, o tenemos, por así decirlo, a alguien que se puede confiar o que posee ciertas cualidades recomendables para algo que se destina, y viene a alguien y estamos hablando con alguien, allí viene alguno y decimos, che, y uno dice, tranquilo, es de confianza. Tranquilo, es de confianza. Y todavía le hacemos esa carita, ¿no? Es decir, cuando queremos decir algo en confiabilidad, queremos decir algo en reserva, queremos decir algo en intimidad, ¿qué es lo que decimos? Mira que esto que te estoy diciendo es en confianza. Y le metemos también la carita, ¿no? Que siempre tenemos que hablar con un poquito de carita. Cuando se nos va la mano, cuando confundimos un poco la familiaridad, porque muchas veces metemos la pata sin querer, y nos vamos un poquitito, se nos van las manos cuanto a la confianza, y metemos ahí y ponemos un poquito de falta de respeto, aunque a veces sin querer, y decimos que hay abuso de confianza. Y ahí también, cuando se nos va un poquito la mano, decimos eso. Cuando necesitamos que se genere, por ejemplo, en el ambiente familiar o en un ambiente que haya un poquito de tranquilidad, que se vayan los recelos, que haya paz, que haya sosiego, que no hayan dudas de malas intenciones, que no hayan dudas de malas interpretaciones. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a hablar, pero miren, acá es cuestión de confianza. Es cuestión de confianza. Entonces, cuando alguien nos cuenta algo, sobre todo a los pastores o a las amistades, y nos dicen, bueno, mira, yo necesito ayuda tuya, te voy a contar algo, y nos está pidiendo algún consejo, y bueno, y quieren que no salga de nosotros, que no, sino que se guarde eso como si fuera un secreto profesional. Entonces la persona, ¿qué está haciendo nosotros? Está haciendo un voto de confianza. Entonces la confianza está en todos los órdenes de la vida. La confianza no es tangible, pero es algo que gobierna el mundo. Tanto la confianza como la desconfianza. Está ahí en nosotros, está en todos los órdenes de la vida. Sostiene el mundo o lo destruye, según haya o no haya confianza. Las economías de los países, sean grandes o sean chicos, sean gigantes, sean potencias o sean tercermundistas, todos ellos, grandes o pequeños, caen o se levantan según haya confianza o no. La economía mundial se sostiene por medio de la confianza. Parece mentira, pero sin embargo es así, en lo que se ha llamado a conocer la especulación financiera, es decir, aprovechar la fluctuación de los precios. Aprovechan las situaciones, bueno, compro más barato, pero lo vendo más caro, hago esto o aquello, tiene que ver con eso. Entonces, o también hacen perder la confianza en un régimen, por ejemplo. Y bueno, claro, al retirar la confianza de un régimen, todo el mundo le retira la confianza a un régimen, por lo tanto retiran la divisa, el régimen cae. También por lo opuesto, levantan la confianza todo el mundo hace un aporte, el régimen levanta. Entonces, todo tiene que ver por medio de la confianza. Un matrimonio se fortalece por medio de la confianza, pero también puede caer, se desploma, de acuerdo a la confianza que se genere, de acuerdo a la confianza que se refuerce o se pierda. Donde entra la desconfianza, se puede perder todo. Pero también un negocio, un comercio, una industria, una familia e inclusive un ministerio. De acuerdo a la confianza que genere o se degenere. Se puede levantar o se puede desplomar. Así que codíalo ahí a tu compañero, el que está al lado, y decirle, todo es cuestión de confianza. Así que si querés ponerle un título a esta palabra, ponele, todo es cuestión de confianza.
o sencillamente es cuestión de confianza. ¿De dónde viene la palabra confianza? Con, que quiere decir todo, junto, y fi, que viene de fe, que viene de lealtad, de confianza, de confiar, tiene que ver con fe. Y este salmo central, o el que quieren decir que es el salmo central, nos deja entrever que nosotros debemos tener bien en claro dónde estamos depositando nuestra confianza. Y la recomendación está dada. Dios mismo está inspirando a la palabra para recomendarnos dónde debe estar nuestra confianza. Y dice, mejor es. Ahí la decisión la tomamos nosotros. Si optamos por lo mejor o por seguir nuestra propia manera de. Él dice, mejor es confiar en Dios antes que en los hombres. Y cuando dice hombres, no está diciendo sencillamente en el sexo de, sino está hablando de la raza humana. Y que yo crea, tú eres uno de ellos. Así que no está hablando solamente en una tercera persona aparte de ti, sino que está hablando que es mejor confiar en Dios antes que confiar en la raza humana, incluyéndote. Es decir, no solamente en terceros, en otras personas aparte de ti y en Dios, sino también que no estés confiando en tu propia prudencia, que no estés depositando y apoyándote, dice la palabra, en tu propia prudencia. En Proverbios, en el capítulo 3 y en el versículo 5, dice que te apoyes o que te fíes en Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, y que no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que dice la Escritura. Y tú puedes decir, ¿no? Como solemos decir jactanciosamente, no, es que yo me apoyo en Dios, yo confío en el Señor, yo nunca voy a dejar de confiar en el Señor. Y ahí comenzamos a decir todos los versículos que nos sabemos de memoria, y Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi socorro, y Él es mi escudo, y mi fortaleza, y mi salvación, mi libertador, y nos llenamos Sí, gloria a Dios, pero hay muchas veces que nos vemos envueltos en situaciones tan angustiantes, desgarradoras, que nuestra confianza en Él parecería que disminuye. Como que allá en el interior, si nos analizamos, nos damos cuenta de que nuestra confianza en Él se minimiza y que muchas veces hasta dudamos si Él está en el asunto. Y vos podés decir, pero ¿será que mi confianza en el Señor se viene abajo? ¿Será que mi confianza en el Señor disminuye? ¿Y cuál sería la causa o la razón por la cual yo dejo de confiar o pierdo esa confianza en Dios? Estamos viviendo en unos momentos difíciles, en tiempos bastante problemáticos, es cierto, pero no estamos en crisis, estamos en Cristo. Aún así, cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque estamos, por así decirlo, no tenemos esa comunión cercana con nuestros hermanos, no estamos tan cerquita como para pedir un consejo, nos sentimos un poco alejados y recluidos del rebaño, por así decirlo, donde ese consejo mano a mano se ve un poquito recluido, escasea, y es tiempo que tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que cuidar nuestra confianza en Dios. Y voy a decir, pero es un momento donde estamos más cerquita de Dios, porque estamos más atentos a la jugada, estamos más oportunos para estar más cerca. No siempre es así. Porque a veces cuando estamos más solos es más peligroso. Cuando estamos más solos, cuando estamos más aislados del rebaño, es cuando el lobo más ataca. Y el enemigo, Satanás, trabaja en estos momentos arduamente para desviarte, para que algunos de nosotros perdamos esa confianza en nuestro Dios. Es peligroso. Entonces hubo uno que era muy grande, que Jesucristo dijo que hubo uno muy grande. Él habló de esta persona, muy grande, que estuvo a punto de perder esa confianza, o por lo menos tuvo el riesgo de perder esa confianza, pero gracias a Dios logró sobreponerse, y vamos a ver cómo, y logró proteger la confianza en el Señor. Uno muy grande, se llamó Juan el Bautista, y yo quiero que aprendas de él, aprendamos de él. Solamente él hizo una cosa, y yo quiero que tú aprendas de eso que él hizo. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, por favor, vayamos a Mateo capítulo 11. Lean conmigo entonces Mateo 11, del 1 al 15, dice así la palabra. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Pero este de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira qué impresionante lo que dice Jesús y qué es lo que podemos aprender de esta palabra. Pero mira lo que dice el versículo 6. En esta versión, la Reina Valera 60 que acabamos de leer, dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pero la Reina Valera actualizada dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y hay una Reina Valera, una Dios habla hoy, pero es la versión española, que dice: bienaventurado quien no pierda su confianza en mí. Así, pero ¿cómo es posible de que Juan pudiera estar a punto de perder la confianza en Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Porque una pequeña, una incipiente pero poderosa duda apareció justamente en el momento más crucial, más importante, más desesperante de su vida. En un punto muy importante, muy desesperada de su vida, apareció la duda allí. ¡Qué impresionante! Y es ahí donde Juan dijo: ¿qué es lo que hago? ¿Cómo logró Juan proteger la confianza que él tenía en Dios en ese tan importante momento final, por así decirlo, en su tiempo aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo? Preguntando, escucha bien, preguntando directamente a Jesús, sin vergüenza alguna, buscando reforzar esa arma tan importante que él tenía, que era la única arma que él iba a llevar o que lo iba a conducir a la vida eterna. Reforzar su fe. Él tenía que reforzar su fe. En el versículo 2 dice que él estaba, ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel. O sea que espiritualmente él se encontraba en una situación de encierro, solo. Quizás se sentía desamparado, abandonado, asfixiado. Al menos así se debería sentir, rigurosamente custodiado, imposibilitado de escapar ante esa situación. Al menos así se lo hacía sentir el enemigo. No podía salir, no podía escapar, estaba asfixiado, estaba desesperado, estaba solo, veía que la muerte lo estaba acechando, y a lo mejor esa cárcel podría simbolizar para ti un momento en el cual tú estás pasando, un momento donde tú estás simbolizado por esa oscuridad de la situación, esa incertidumbre, por así decir, que debe salir esa palabra de tu diccionario, esa incertidumbre que muchas veces, en vez de cambiarla por expectativa, metemos esa palabra de incertidumbre porque la situación es tal cual Juan, una situación de encierro, una situación de tinieblas, de humedad, de cárcel, de que el enemigo te acosa, de que no puedes salir, que hace tiempo que estás ahí, de que el futuro que ves es la muerte, y que empieza la duda acerca de que si Dios está o no en el asunto. Incertidumbre de espera, situación angustiante, pozo cenagoso. Las preguntas sin respuestas comienzan a surgir, y es más, ocasionan otras preguntas que son más peligrosas y profundas. Y Juan quizás comienza a pensar: ¿será que verdaderamente Él es el Hijo de Dios? ¿Será que hice lo que hice y lo hice bien? ¿Será que tomé la decisión acertada? ¿Será que lo que estuve haciendo fue la voluntad de Dios? ¿Será que fue Él el que me habló literalmente? ¿Será que todo lo que hice fue lo correcto? ¿No será que actué por mis propios impulsos?
¿Hice lo que debía hacer? ¿Cuántas preguntas te habrán surgido en el momento en que pasaste situaciones tan angustiantes como la que pasaste en tu tiempo? Preguntas quizás muy parecidas a las que Juan se hizo. Y quizás respondan, sí, pero yo nunca dudé de Dios. Sí, quizás nunca dudaste de Dios, pero quizás dudaste si estabas haciendo su voluntad. Quizás dudaste si el Señor realmente te estaba guiando en ese momento. Juan había denunciado el problema. Juan había denunciado el pecado de Herodes con Herodías. Y eso le había ocasionado que lo persiguieran, que lo capturaran, que lo acusaran y que lo llevaran a la cárcel y posteriormente lo iban a llevar a la muerte. Así que Juan el Bautista estaba ante la única puerta que estaba pronto para abrirse para que él partiera a la eternidad. Y él sabía que no podía cruzar ese umbral, no podía cruzar esa puerta con esa duda tremenda en su corazón. No dudaba de su primo, el Señor Jesús, pero estaba dudando de algo muy importante, de su fe. Y eso era muy importante. Él tenía que pasar esa puerta con la certeza total, con la confianza plena en Dios, en el Dios por quien había caminado hasta allí. En el versículo 3, supo que Jesús andaba por ahí, así que mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle una pregunta muy importante, si era él el que había de venir o iban a esperar a otro. Y la pregunta esa tal vez es una pregunta que muchos de nosotros no nos animaríamos a preguntarle al Señor. No sé por qué razón, pero Él tuvo el coraje de hacerlo. Y nosotros capaz que no nos animamos a preguntarle al Señor cuando estuvimos en nuestra cárcel espiritual, cuando estuvimos metidos en esa situación angustiante. ¿Eres tú verdaderamente el Señor? Pero Señor, ¿cómo es que estás permitiendo esta situación? ¿Estás ahí? ¿Estás seguro, Señor, que no se te escapó de control esta situación? No nos animamos a preguntarle. ¿Estás seguro, Señor? Y así que Juan soltó esa pregunta y le mandó decir, queridos discípulos, pregúntenle a Jesús si es Él verdaderamente, o no será que tenemos que esperar a otro. Y se la mandó decir, no se cayó, Él tenía que fortalecer su fe. Jesús no se escandalizó de Juan. No dijo, ¿cómo va a mandar preguntar eso? Escúchame, no se escandalizó de Juan, no perdió su confianza en él, sino que lo entendió. Él pudo entender la situación de Juan, sabía por lo que él estaba pasando, conocía muy bien su situación, de la misma manera que conoce tu situación y no se escandaliza de ti. Podría a tu compañero ahí decirle, Dios no se escandaliza de ti. No, porque Él te entiende. Dios lo entendió a Juan, así que decirle a tu compañero, Dios te entiende. Jesús te entiende. Dios nunca va a perder su confianza en ti. ¿Sabes por qué? Porque si en un momento tan duro como este, tú le preguntas algo como eso, Él te entiende. Él te entiende como entendió a Juan. Él te va a comprender. ¿Por qué? Porque Él entendió que la pregunta de Juan no era para salvar su vida de la muerte, era para salvar su fe de la duda. Y Él te entiende. Si nuestras preguntas son para que la duda no mate nuestra fe, entonces el Señor te entenderá y va a responder tu pregunta. Porque el Señor es el autor y consumador de la fe. Y no va a permitir que ninguna duda mate tu fe. Porque tú no estás para salvar tu vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda para ganarlo a Él, la hallará. Entonces Él te entiende. Y no solamente eso, sino que te va a dar señales poderosas y contundentes para que tú mantengas tu fe en Él, para que entiendas de que Él sigue siendo tu Dios y que puedes mantener tu confianza en Él. Eso es lo que hizo con Juan. No se trataba de que Juan dudaba de Él, sino de que Juan con esa pregunta le estaba diciendo, Jesús, hay una duda que quiere matar mi fe. Hay una duda que quiere matar mi fe. Él no le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a la decapitación, no le tenía miedo a Herodes ni a Herodías, no. Él sabía que no podía morir dudando de su maestro. Ojo, por eso Jesús hace milagros. Jesús llama a los discípulos de Él y comienza a hacer milagros. Y los sordos comienzan a oír y los ciegos comienzan a ver. Y los paralíticos comienzan a caminar y resucitan muertos. Y le dice, vengan, vean y oigan. Y vayan y díganle a Juan que puede creer. Vayan y afirmen y confirmen quién soy. Y afirmen y confirmen su fe. Que no se quede con esa. Que sepan que yo soy. El gran yo soy le manda decir a Juan, por medio de sus discípulos,
que Él era. Que Él era. Y lo mismo hace contigo. Él no quiere que te quedes con la duda. Que tú sepas realmente quién Él es. Por eso te va a mostrar y demostrar con señales, con prodigios, con maravillas. Es tiempo de que tú entiendas que Él es. Que tú reafirmes tu fe en Él. Que tu confianza esté depositada en Él. Es mejor confiar en Él que en los hombres. Es mejor confiar en Él que en tu propia prudencia. Es mejor. Por eso que Él mandó a sus discípulos a decirle: lo que veis y oís, vayan y díganselo a Juan. Porque Él lo entendió. Y Él te entiende a ti. Y de eso se trata todo esto. Su confianza, la confianza de Juan, se iba a recuperar. Y lo hizo. Y la duda iba a desaparecer. Lo mismo lo va a hacer contigo. Inmediatamente, después que los discípulos iban yendo, dice la Escritura, de que Él comenzó a trabajar con los testigos que estaban allí, para poder de esa manera no solamente recuperar la fe de Juan el Bautista, sino que comenzó a honrar a la persona de Juan el Bautista delante de los testigos. Y lo comenzó a preguntar: ¿qué salisteis ustedes a ver al desierto? ¿Una vara? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué piensan ustedes de Juan? ¿Acaso piensan que es uno que tenía una fe poco firme, que un día estaba arriba y otro día estaba abajo, uno que las circunstancias lo movían de aquí para allá? ¿Ustedes piensan que eso es así? ¿Ustedes piensan que las opiniones de la gente lo va a mover? ¿Ustedes piensan que Juan es ese tipo de persona, que a él le interesa lo que la gente piensa de él? ¿Acaso piensa que la circunstancia que le está tocando vivir va a cambiar la relación que él tiene conmigo, con mi Padre Celestial, con la palabra? ¿Ustedes piensan que esa vara va y viene? ¿Ustedes piensan que la situación carcelaria que le está tocando vivir le va a hacer dudar de la iglesia, de la comunión que tiene con los hijos de Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo? ¿Ustedes piensan que esta pruebita le va a hacer retroceder y que va a salir reprobado? ¿Eso es lo que ustedes piensan de Juan? Y Jesús comienza a reafirmar a Juan en la fe, junto a los testigos, a defenderlo y a decir realmente quién es. Y sigue diciendo que no es la apariencia lo que hace grande a una persona, sino que lo que hace grande a una persona no es el lugar donde esté, no es la circunstancia que está viviendo, no es la apariencia que la gente está viendo, sino que es la fe y la confianza que tiene la persona en Dios. Eso es lo que hace grande a la persona. El versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Impresionante. Claro, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dando a entender que no hay grande aquí en la tierra que sea extremadamente grande, que pueda ser mayor que el más pequeñito, que el que nace de nuevo. El que nace de nuevo en el reino de los cielos, ya cuando es transformado, siempre va a ser mayor que cualquiera que nazca siendo humano. Así que, ¿cómo confiar en un ser humano más que en Dios? ¿Cómo confiar en tus propias prudencias? ¿Cómo confiar en tu propia sabiduría para salir adelante? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria?, dice el salmista. No somos nada. Pero cuando confiamos en él, cuando realmente depositamos nuestra confianza, tenemos fe total, lealtad total a nuestro Dios, podemos salir adelante. Y ahí sí, aunque seamos los más chiquitos en el reino de Dios, seremos más grandes que cualquier ser humano que haya existido sobre la tierra. Juan era de los nacidos de mujer el más grande, pero aún así, el más chiquitito del reino es más grande que él. Y mira lo que termina diciendo Jesús en el versículo 14 de Juan. Termina diciendo que él era aquel Elías que habría de venir. ¡Qué impresionante! Fue el que preparó el camino, dice acá, para su venida. La voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor, fue el que abrió el paso para que el espíritu de restauración familiar de Elías entrara a la iglesia por intermedio de Jesús. Aquel silencio grande que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios utilizó el espíritu de Elías introducido en Juan el Bautista para levantar en Jesús la obra, en el Maestro, para que la iglesia hoy tuviera el espíritu restaurador familiar, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Impresionante, utilizó el espíritu de Elías en Juan el Bautista.
impresionante, un tremendo profeta del Señor, pero sin embargo necesitó la restauración de su fe. Juan era un hombre abnegado, es decir, entregado, que renunció a sus propios intereses en pro de los intereses del Maestro, en pro de los intereses del reino de Dios. Un hombre que murió a las pompas del mundo, no le interesaba nada de esas cosas raras que a nosotros nos interesa tanto muchas veces. El hombre murió literalmente a los placeres de los sentidos, estaba entregado totalmente al reino, pero aún así, siendo el más grande de todos, necesitó la confirmación en la fe para que en ese último momento tan desesperado pudiera recuperar la confianza en su Dios. Si él, siendo como era, necesitó eso, ¿no necesitaremos nosotros? No nos hagamos los cancheros y super archimegas espirituales, porque muchas veces dudamos, muchas veces desconfiamos. Es decir, bajamos el nivel de fe en nuestro Señor, pero Él no ha bajado su nivel de fe en ti. Es mucho más la confianza que Él tiene en ti de la que tú tienes en Él, porque Él te conoce, sabe los dones y talentos que te dio, por lo tanto confía en ti, pero confía más en que Él confía en ti. Y entonces haz la obra del ministerio. Por eso Juan dejó de lado su vergüenza y mandó a preguntar así nomás, como quien no quiere la cosa, a sus discípulos, que los discípulos pudieran haber dicho: pero pará, Juan, si vos mismo dijiste que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿vas a pasar vergüenza al preguntarle ahora que estás dudando de Él? No, Él le mandó preguntar. No, yo necesito saber. Él dijo: yo necesito luchar por mi fe, no estoy luchando por mi vida, yo necesito luchar por mi fe, porque es la representación de lo que me va a hacer pasar la puerta y el umbral para irme con el Señor. Yo necesito eso. Es la única riqueza por la cual me lleva al cielo, me lleva a la presencia del Señor. Entonces la pregunta que salva tu fe de la duda asesina es esa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú, Señor? No tengas temor de preguntarle al rey: ¿eres tú, Señor? ¿Sabes lo que le preguntó en Mateo 14:28 Pedro al Señor? Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Tú tienes que estar seguro que sea el Señor, no te vayas a tirar al agua si el Señor no te dice soy yo. Escuchá, como Juan el Bautista, antes de dudar, preguntó directamente al Señor, o le mandó preguntar. Antes de dudar, pregunta directamente a Dios, porque preguntar no es dudar. Digan conmigo: preguntar no es dudar. Preguntar es necesidad de seguridad. Preguntar es necesidad de seguridad. Jesús le pregunta a Pedro: ¿Pedro, me amas? Dios, que sabe todas las cosas, le pregunta a un ser humano: ¿me amas? Porque no es que no sabía, quería que lo confesara. ¿Me amas? Y le preguntó en Juan 21:17. Entonces las preguntas son necesarias, son tan necesarias como las respuestas correctas. Necesitamos eso. Así que si alguien te pregunta la causa de por qué sigues la verdad, la causa de por qué eres cristiano, pero no tengas ningún problema en contestar, en responder abiertamente, hazlo sin problema. Pero tampoco te abstengas de preguntar sin temor a Jesús si te están apremiando las circunstancias, si estás pasando por situaciones angustiantes, si estás mirando para todos lados y no ves que el Señor está actuando. No tengas temor de preguntarle: ¿eres tú, Señor? ¿O debo esperar a otro? Él te va a entender, te va a entender. Si la finalidad es sacar la duda que quiere destruir tu fe, Jesús te va a responder y lo va a hacer con señales. Lo va a hacer con señales. ¿Por qué? Porque el más interesado en que tú creas realmente es Él. Aunque dice la Escritura que nosotros sin ver creímos, somos más bienaventurados, pero el Señor quiere que tú seas realmente un creyente. Le dijo a Tomás: yo necesito gente que crea, no incrédulos. Pero Él quiere que tú creas. Entonces Jesús recobró la confianza. Juan recobró la confianza. No temía la muerte. No le temía, al igual que todos los discípulos de Jesús. Una vez que ya recobraron esa confianza en el Señor, tenían tal confianza que no le importó morir, no le importó. Todos ellos entregaron su vida, murieron a todo, a su propia vida. Hasta Pedro dijo: ¿qué? ¿Morir crucificado? ¿Como el Señor? No. Crucifíquenme cabeza abajo, porque yo no merezco morir como murió mi maestro. Muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Impresionante. Porque la confianza te lleva a morir a cosas.
a perder algo en la vida por la certeza, por la seguridad de obtener las promesas de aquel que las prometió. ¡Wow! ¿Acaso en este tiempo estás sintiendo que estás perdiendo algo en la vida? Posiblemente sí. ¿Sentís que estás perdiendo algo? ¿Que estás perdiendo cosas? Muchas veces la confianza en Dios te hace perder para ganar. Sí. El que pierde su vida la hallará, la salvará, dice la Escritura, Mateo 16:25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, confía en que Él tiene el control total de tu vida. Confía en que Él tiene el control total de tu vida. Entrega todo en sus manos y suelta la situación. Suelta la situación. Él tiene el control de tu vida. Entregale el timón de tu barca. Deja que Él la maneje. Suelta el control. Suéltalo y relájate. Descansa. No importa si estás en la cárcel, no importa si estás encerrado, si te sentís desanimado, solo. Así, sí, pero vos, ¿por qué no estás pasando por esa? No, tranquilo. El Señor está en el control. Descansa. No temas perder para ganar. Confía. Ahora escucha. La confianza, para terminar, la confianza te hace tomar decisiones de aparentes pérdidas momentáneas, pero que terminan en ganancias. Esa es la confianza. Pero la desconfianza te hace tomar decisiones de aparentes ganancias momentáneas, pero que terminan en pérdidas. ¿Qué vas a decidir? ¿Querer ganar tu vida para perderla? ¿O perder tu vida por causa de Él para hallarla? La vida eterna está ahí. Si confiamos en Él, como lo hizo Juan, aunque en su momento de gran crisis pudo haber dudado, el Señor le demostró quién era Él. Confía en Dios. Confía en el Señor. Y Él hará. Te invito a que puedas inclinar tu rostro en su presencia. Y vamos a estar orando para que puedas entregar todo en las manos del Rey. Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada vez que nos hablas, nuestro corazón prende fuego. Así sintieron tus discípulos camino a Emaús. Y después dijeron, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras? Y eso es lo que acontece cada vez que tú nos hablas por medio de tu palabra. Cada vez que la Biblia se abre